y todo esto cambiarlo en base 10, perdón, y todo esto cambiarlo a base B. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Entonces, recordemos que si teníamos un racional con expansión finita, entonces pensemos en x entre 0, entre 1 y 0. Ahí quizá vamos a quitarle la posibilidad de ser 0. Simplemente hacer un número entre 0 y 1. Esto ustedes lo hicieron para cualquier x positivo. Ahí ustedes pueden ver las clases. Eh, y les voy a recordar cómo se hacía más o menos cuando estábamos en base 10, cómo eran los denominadores de los racionales con expansión finita cuando se trabajara en base 10. Entonces, si x se escribe de esta forma, aquí quizás desde 1 en realidad, n los... Disculpen, voy a aceptar a alguien. ¿Sí? Entonces teníamos esto en base 10, ¿cierto? Recuerden que este era un decimal con cola finita, ¿cierto? Que tiene n decimales. Y entonces la pregunta era, si yo tengo un racional que se puede escribir de esta forma, ¿cómo son los denominadores de ese racional? ¿Sí? Entonces, lo que uno puede hacer esto es quizá expandirlo para verlo un poquito mejor. Entonces esto es A1 por 10. Vamos a escribir esto bajito. A1 sobre 10 más A2 sobre 10 al cuadrado hasta el enésimo decimal 10 a la n, ¿cierto? Y entonces, lo que hizo el profe aquí básicamente es escribir todo con el denominador 10 a la n, y aquí entonces esto queda como A1 por 10 a la n menos 1 más A2 por 10 a la n menos 2, etcétera, hasta AN, ¿cierto? Si se dan cuenta, esto es la regla del colegio nomás, ¿cierto? Si nosotros teníamos un decimal, un número que tenía esta forma, A1, A2, A3, hasta AN, ¿cierto? Es finito, tiene una cantidad finita de decimales. Lo que hacíamos en el colegio era tomar el numerito completo, lo poníamos en el numerador y lo dividíamos en tantos 10 como lo dividíamos en una potencia de 10, ¿cierto? Y la potencia de 10 era la cantidad de... la potencia de ese 10 era la cantidad de decimales había, ¿cierto? Y eso está escrito acá. O sea, tenemos 10 a la n, porque son n decimales, y arriba está escrito el numerito completo, sin coma. Solamente la parte decimal. Entonces eso es básicamente la regla del colegio. Pero nosotros necesitamos describir los denominadores. Entonces, el numerador le vamos a poner un cierto nombre, quizás P', y al denominador sigue siendo 10 a la n. Entonces, este x de acá es algún racional, ¿cierto? Y nosotros queremos describir su denominador. Entonces, x es un racional. Entonces, x siempre se puede escribir como p partido por q, con p y q coprimos, ¿cierto? Y q distinto de 0, y estos son enteros, ¿cierto? Entonces, en realidad, cualquier decimal
cualquier racional con una expansión finita con una expansión finita se puede escribir de esta forma. Este es mi decimal, este es mi racional, perdón, con expansión finita, y siempre se puede escribir de esta forma de acá. Entonces yo necesito describir este Q. Y ustedes ya lo hicieron en clases, cómo tiene que ser el Q de los racionales con expansión decimal finita. Entonces aquí, ¿cómo lo hicieron? Lo que hicieron fue como despejar el P', del 10 a la n, sobre Q. ¿Sí? Y esto tiene que ser un entero, ¿cierto? Porque, bueno, esto en realidad es un natural. Por lo tanto, todo esto de aquí también tiene que ser un natural. Pero Q no divide a P porque son coprimos. Entonces, necesariamente Q tiene que dividir a 10 a la n. Aquí Q no divide a P, pues son coprimos. Entonces, el Q tiene que dividir a alguien de arriba para que esto sea un entero, ¿cierto? Un natural. Por lo tanto, la única posibilidad es que el Q divida al 10 a la n. Y lo que hicieron acá fue, bueno, escribir el 10 como 2 por 5 en su descomposición prima. Y entonces, si el Q divide eso, divide una potencia de 2 por una potencia de 5, necesariamente el Q tiene que poder escribirse de esta forma, como un alfa por un 5 a la beta. Estos naturales. Pueden ser ceros también. Entonces, eso hicieron ustedes en base 10. Un racional que tiene denominador de esta forma. Perdón, si ustedes tienen un racional que tiene expansión decimal finita, entonces su denominador tiene que tener esta forma. Y eso es lo que tienen que generalizar a base de ahora. Si ustedes tienen un decimal con expansión finita, ¿cómo son los denominadores de esos racionales? Ah, bueno, se volvió a mencionarlo en todo caso, la base B es simplemente esto, ¿cierto? O sea, cambiamos todos los 10 por B, y los coeficientes ahora son cifras, pero que se mueven entre 0 y B menos 1, ¿cierto? En base 10, aquí estos se movían entre 0 y 9, las cifras. Ahora estos se pueden mover solamente entre 0 y B menos 1. Entonces, esto ustedes lo vieron en clase. ¿Cómo sería entonces el problema 15? Entonces, el problema 15 es básicamente, bueno, casi lo mismo. Ustedes toman un decimal con expansión finita, pero ahora en la base B. O sea, aquí esto es A sub i por B a la menos i. Aquí los A sub i tienen que ser cifras que tienen que vivir acá. Está B menos 1. Y estoy tomando un decimal con expansión finita, pero en la base B. ¿Sí? Y solamente cambiamos el 10 por el B. Entonces aquí uno puede hacer un procedimiento análogo. Esto uno lo puede expandir a 1 sobre B más A2 sobre B al cuadrado hasta A sub n sobre B a la n. Y bueno, estos son racionales, ustedes saben operarlos. Esto es B a la n, A1 por B a la n menos 1, A2 por B a la n menos 2, etcétera, hasta AN por AN solito. ¿Cierto? Y aquí ustedes pueden... ahí sí. Entonces ustedes aquí nuevamente pueden... Entonces ustedes saben que X es un racional, entonces se tiene que poder escribir de esta forma. A todo esto, bueno, antes de eso, lo de arriba nuevamente lo definimos como otro natural. Tiene que ser un cierto natural. Y abajo queda igualito. Entonces sabemos que X
pertenece a Q, por lo tanto X tiene la forma P sobre Q, con P y Q coprimos. Esta hipótesis es súper importante, ¿sí? Fue importante acá, ¿cierto? Porque el Q bien pudo haber dividido al P y esto no necesariamente pasa, ¿cierto? Por eso es importante la hipótesis de que Q no divide a P, sino que entonces tiene que dividir a 10 a la n, para que esto tenga sentido en los naturales. Entonces el X se puede escribir así, con P y Q coprimos, y Q distinto de 0, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiene en base B es que P sobre Q, yo quiero describir a Q nuevamente, es igual a P' por B a la n, y el P' entonces, que es un natural, se tiene que poder escribir así. Entonces esto tiene que estar en n, pero nuevamente, pero como Q no divide a P, ¿cierto? Porque son coprimos, entonces Q tiene que saber dividir a B a la n. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos en base B, solamente que ahora el B es general, ¿cierto? No sabemos lo que es B, y de ahí viene la ayudita o la nota quizás del profe, que ustedes pueden asumir que el B es libre de cuadrados. ¿Qué quiere decir que el B sea libre de cuadrados? Quiere decir que, eh, quiere decir que el B se puede escribir de, como producto de primos distintos. No existe en su descomposición, no existe ningún primo al cuadrado o al cubo o ninguna potencia mayor a 1. Sí, porque si se fijan, lo que hicimos acá fue escribir al 10 en su descomposición prima, ¿cierto? Esa es su descomposición prima, la del 10. Y eso nos ayudó para describir al Q. Al B tenemos que hacerle lo mismo. Hay que buscar la descomposición prima de B. Entonces, sabemos que como B es un natural, tiene una descomposición prima, ¿cierto? Eso es de álgebra. Una descomposición en primos. Y entonces el B se tiene que escribir como P1 por P2 hasta P sub M, en donde estos de aquí son todos distintos. Para todo y distinto de J. Y los P sub pi son todos primos, ¿cierto? Entonces el B se puede escribir como producto de primos con potencias 1. Y eso significa ser libre de cuadrados. Porque si es libre de cuadrados, entonces tiene que ser libre de cubos, de cosas a la cuarta, de cosas a la quinta, etc. Entonces, no sé, un ejemplo de un número libre de cuadrados puede ser el mismo 10. Entonces, el 10, que es 5 por 2, es libre de cuadrados. Pero, por ejemplo, el 12 también, por ejemplo, el libre de cuadrado, porque, no, miento, el 12 no es libre de cuadrados porque el 12 es como 2 a la 2 por 3. En su descomposición hay un primo al cuadrado. El 15 es un número libre cuadrado, porque se escribe así, 15 por 3. El, quizá el 9 no es libre de cuadrados porque es 3 al cuadrado. El 27 tampoco es libre de cuadrados porque es 3 al cubo. Entonces, el B, entonces ustedes pueden asumir que tiene esta forma, que es producto de primos con potencias 1. Para simplificar las cosas simplemente. Entonces, si el B es de esa forma, entonces implica que Q tiene que dividir a este producto a la N. Y bueno, ahí ustedes tienen que ver cómo es Q. Entonces, Q a qué tiene que ser igual?
Y eso describe a los denominadores de estas cosas, que era lo que nos pedía el problema, de un decimal finito. ¿Cómo vamos? ¿Avancé muy, muy rápido o retrocedo un poquito? Ustedes me dicen en el chat. ¿Claudio vas a grabar? Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. Ah, sí, eso fue antes que me diera cuenta. Eh, ¿Tienen alguna duda? ¿Se entiende súper? Bacán, ¿vale? Entonces, eso. Si se fijan, la parte de los decimales es una generalización de lo que vieron en sistemas con base 10. Entonces, si a un equipo le tocó una de esas preguntas, lo mejor que puede hacer es volver a la clase de los decimales en base de 10, entender bien lo que hizo el profe y pensar cómo se haría para una base cualquiera. Yo creo que esa es la estrategia ganadora para hacer bien la parte de los decimales. Aquí. Entonces, por ejemplo, en base B igual a 2. Entonces, por ejemplo, para B igual 2, si estoy trabajando en base 2, fíjense que lo que tienen que cumplir los denominadores es que tienen que dividir a potencias de 2. Entonces aquí un P partido por Q es un 2 decimal. ¿Sí? Este 2 decimal quiere decir que estoy trabajando en base 2, finito. Entonces, Q tiene que dividir a 2 a la n, ¿cierto? Siguiendo lo que hicimos acá. El Q tiene que dividir a P a la n, y cuando estamos en base 2, entonces el Q tiene que dividir a 2 a la n. Entonces, si el Q divide a 2 a la n, quiere decir que el Q es una potencia es alguna potencia de 2 con un alfa natural, y por supuesto el alfa tiene que ser menor a n, menor o igual a n. Entonces, por ejemplo, en base 2, eh, por ejemplo, esto es un decimal finito. Por ejemplo, el 5 sobre 16 es un decimal finito. Pero, por ejemplo, el 1/5, que en base 10 es finito, aquí ya no es un decimal finito. Ya, aquí me equivoqué, ¿cierto? Porque ya no es decimal. Cuando yo digo decimal, estoy asumiendo que estoy trabajando en base 10. Y aquí estoy trabajando en base 2. Así que tiene que ser un decimal. Creo que así lo pone el profe. No recuerdo bien. Ah, sí, creo que sí. Entonces, por ejemplo, el 1/5, que en base 10 es 0,2, en base 2 ya no es 0,2, sino que otra cosa que ya calcularemos. Este no es un decimal finito. Pues el 5 es distinto a un 2 a la alfa para todo alfa, ¿cierto? No existe ningún alfa que al elevar al 2 nos dé el 5, ¿cierto? Porque el 5 es impar. Entonces, ahí pueden encontrar infinitos ejemplos de decimales que son finitos y que son infinitos, ¿cierto? En base 10 es fácil identificar cuáles son los que son potencias de 2 o 5, como lo vieron en clases. ¿Dónde está escrito eso? Acá. ¿Cierto? Y en general, allí. Ustedes tendrían que trabajar, ver cómo si el Q divide este producto, entonces cómo tiene que ser el Q. Aquí les di un ejemplo concreto de cómo tiene que ser el Q. Ya, perfecto. Entonces, podemos avanzar a otro ejercicio. A ver, el 17 quizás. A copiar acá. Ahí.
¿Ya? Entonces, el problema que nos dice es de un algoritmo para calcular las cifras decimales a sub j de un x en los reales que esté entre 0 y 1. Demuestre su respuesta. Esto también ustedes lo hicieron en base 10. Ustedes encontraron un algoritmo de cómo calcular los decimales de algún número real, de hecho de cualquier número real, pero aquí, bueno, lo simplifican entre 0 y 1, ¿cierto? Solamente para tener porque lo que nos interesa es trabajar con la cola de algún número real, ¿cierto? No nos interesa mucho el entero que está adelante. Por eso uno puede simplificar las cosas y trabajar solamente en el intervalo 0, 1. Y ustedes vieron esto, quizás, si no lo recuerdan cómo era, entonces ustedes tenían pues esto en base 10, y siempre hay que ver el contexto. Entonces en base 10 ustedes tenían un cierto decimal, ¿cierto? Quizás con expansión infinita o finita, eso da lo mismo, y nosotros queríamos encontrar algún algoritmo para conocer estas cositas de acá. Una 3, una 4, etc. Entonces lo que uno hacía era, lo voy a hacer completo, así tal cual lo puso el profe, aunque esta primera parte va a ser innecesaria si el real está entre 0 y 1. Entonces, lo que uno hacía era primero definir una sub 0, que era, digamos que esto se llama x, que era simplemente la parte entera de x. ¿Sí? Aquí quizá pongámosle a 0. Entonces, el primero, que digamos es como el decimal 0, que es la parte entera del número en realidad, uno lo define como la parte entera. Ustedes demostraron que la parte entera existe con el axioma del supremo y toda esa cosa. Entonces uno la puede invocar. Y el primer decimal, entonces, o el decimal 0, va a ser simplemente la parte entera del numerito. Eso no nos interesa mucho. A nosotros nos interesa estudiar la cola, ¿cierto? Pero es para partir, es para empujar lo que queremos hacer. Entonces, para encontrar el primer decimal, para encontrar este A1, lo que uno hace es definir un F1. Entonces, ¿qué es el F1? El F1 es simplemente nuestro numerito X sin la parte entera. O sea, solamente con la colita de decimales. Entonces, el F1, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, tomamos nuestro numerito y le quitamos la parte entera. ¿Sí? O sea, aquí el F1 sería sería un 0, porque le estamos quitando esta parte, y solamente estamos dejando la colita, que es lo que nos interesa estudiar. ¿Sí? Entonces, para calcular el primer decimal, necesitamos un F1, que es como una especie de resto. ¿Sí? Entonces, como estamos en base 10, idealmente queremos correr la comita hacia la derecha para aislar al primer decimal que queremos estudiar. Entonces, lo que hacemos es multiplicar por 10 al F1, porque de esa manera logramos que digamos, la coma se corra hacia la derecha. Entonces esto nos quedaría un A1. Esto nos queda A1. ¿Sí? Eso es lo que hace esencialmente el algoritmo en base 10. Esto va corriendo comas y sacando parte entera. ¿Por qué? Porque ahora ya teniendo el 10 por F1, aislamos nuestro decimal que queremos encontrar. Entonces el A1 va a ser simplemente la parte entera de esto de aquí. ¿Sí? Si se fijan, aquí para correr comas multiplicamos por 10. En base B, para correr comas, vamos a tener que multiplicar por B. Entonces, así se puede calcular el primer decimal, ¿cierto? ¿Cómo calculamos el segundo? Entonces, algo parecido. Entonces, para calcular el segundo decimal necesitamos un F2. ¿Sí? Y este F2 tiene que ser un numerito que tenga la 2 acá, en la primera posición. Ah, ya, este de aquí, ¿cierto? Este tiene la 2 en la primera posición. Entonces,
¿Y qué es lo que necesitamos? Que tenga la 2 en la primera posición y que tenga un 0 acá. ¿Sí? Porque nuevamente lo que nos interesa es la cola de los decimales. Es la cola del número, perdón. Entonces, ¿cómo eliminamos ahora esta parte de aquí? Bueno, haciendo lo mismo que lo anterior, le restamos la parte entera. Entonces sería 10F1 menos la parte entera de eso. Así que esto nos quedaría como 0, A2, A3, etcétera, ¿cierto? Y repetimos el proceso. Queremos aislar ahora la 2, por lo tanto multiplicamos por 10. Esto nos da un A2, A3, etcétera. Y para calcular el A2 va a ser simplemente la parte entera de este numerito que nos dé acá. A2, ¿cierto? Que ya está puesto ahí. Y así, ¿cierto? Etcétera. Si quiero calcular ahora el A3, calculo un F3, que sería 10 por F2 menos la parte entera de 10 por F2, multiplico por 10 y saco parte entera. Siempre es como un algoritmo, ¿cierto? Entonces, en general, en base 10, en general vamos a tener que el decimal 0, entonces decimal general para x mayor o igual a 0, vamos a tener a 0, que va a ser la parte entera de x, el f1, x menos la parte entera, el decimal an se va a poder calcular como 10 por fn, y el fn más 1 es 10 por fn menos parte entera de 10 por fn. Esto uno así si lo mira con tanto n metido es difícil de ver, pero si ustedes toman un ejemplo concreto y van viendo qué es A1 y qué es F2, uno puede ir entendiendo mejor esto. Entonces esto de aquí, esto da una sucesión de cifras A1, A2, ¿cierto? Hasta A sub n. Entonces estas son cifras en base 10. Estas son cifras en base 10, entonces son cosas que se mueven entre 0 y 10 menos 1, o sea, entre 0 y 9. Y restitos que nos van quedando. Y si se fijan, los restitos son cosas que viven entre 0 y 1 porque son diferencias de un número con su parte entera, ¿cierto? Entonces, estos son reales entre 0 y 1. Entonces, esto da una sucesión de cifras y reales entre 0 y 1 que hacen que alfa se pueda escribir de esta forma, como A0, el primer término, de 10, A2 sobre 10 cuadrado, A sub n sobre 10 a la n, más f n más 1 sobre 10 a la n. Y esto ustedes lo demostraron en clase, demostraron que el algoritmo, si le aplicamos el algoritmo aún, aquí me equivoqué, sí me equivoqué, estamos trabajando con el número x. Si le aplicábamos el algoritmo a un cierto número positivo, entonces el x se podía escribir de esta forma. ¿Cómo en base B? Bueno, en base B también definen el primer término. Primero se dan, entonces, sea x un real mayor o igual a 0. Entonces el primer término, nuevamente lo mismo, la parte entera de x. El segundo, el f1, es x menos su parte entera, ahí no cambia nada, pero cuando cambia es cuando definimos el an, que ahora va a ser b por fn, y el fn más 1, bueno, es esto menos parte entera de esto. Y bueno, y aquí uno puede definir este algoritmo y ustedes tienen que mostrar esto de acá, pues. Lo mismo que demostraron
Esto aquí en clase se demostró por inducción. Se demostró con inducción. Entonces ustedes tienen que ver que este X también se puede escribir de esta forma. De esta forma, pero ahora en base B. O sea que aquí con potencias de B. Y también con inducción, ¿cierto? Si se fijan, es una copia de lo que se hace en base 10. ¿Qué más? Aquí sí, una cosa es que los A sub n tienen que moverse entre 0, 1, 2, hasta B, B-1, ¿cierto? Ya no hasta 9 como acá, sino que hasta B-1. Y los F de n se siguen moviendo entre 1 y 0, ¿cierto? Si cambiamos de base no cambia lo de la parte entera porque no depende de eso, ¿cierto? Eh, Eso, porque los Fn son siempre un número menos su parte entera. Eso siempre tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Porque un número siempre está entre su parte entera y su parte entera más 1. Uno puede tirar restando la parte entera y siempre le queda menor a 1. Entonces el algoritmo es básicamente lo mismo. Entonces lo que tenemos ahora es un X que se escribe como una A0, A1, A2, etcétera, pero ahora en base B, ¿cierto? Y cada uno de estos está en acá. Entonces, por ejemplo, si quiero saber cuál es el primer decimal, bueno, entonces calculo el A0 primero. El A0 va a ser simplemente la parte entera de X. Nada más que eso, no me interesa mucho eso. Lo que yo quiero es el A1. Pero el A0 nos sirve para calcular el F1. Entonces, lo mismo, ¿cierto? X menos la parte entera de X. Esto entonces nos deja aquí peladito, un 0. Y nos queda una 1, una 2, una 3. Todo esto en base B, recuerda. Ya, pues, entonces quiero obtener el primer decimal, pero en base B. Entonces, lo mismo que en la parte anterior, quiero aislar al A1. Entonces, para aislarlo, multiplico por B. Ahora, ¿cierto? Ahora multiplicar por B es correr comas hacia la derecha. Entonces, multiplico por B, F1, y esto nos da A1, A2, A3, etcétera. Y ya teniendo aislado el decimal, aplicamos parte entera para tenerlo. Y listo. Y así uno va calculando, igual que en base 10, los demás decimales. ¿Cómo vamos hasta ahí? A mí me costó un poquito verlo, pero con los ejemplos como que se empieza a entender un poquito mejor. Aquí les traje algunos ejemplos en base 2, por ejemplo. A ver, por ejemplo. Entonces, con este algoritmo, entonces el algoritmo en base 2, en base 2 sería para un X, nuevamente, que se escribe de esta forma. El algoritmo en base 2 sería el A0, sería la parte entera de X. El F1 sería X menos su parte entera. El AN sería 2 por Fn, ¿cierto? ¿Y lo puse con el B o no? Sí, lo puse con el B acá arriba, sí. Entonces, 2 por Fn y el Fn más 1, el siguiente resto es 2 por Fn menos parte entera de 2 por Fn. ¿Sí? Así sería el algoritmo en base 2. Entonces, quizás podríamos, no sé, encuentre
Este es un ejercicio que inventé recién. Encuentre los dos decimales de un cuarto. Si se dan cuenta, el un cuarto tiene denominador potencia de 2. Por lo que vimos un poquito más arriba, nos tiene que dar algún decimal finito. En base 2, ¿cierto? En alguna base quizás esta cosa es infinita, así que también hay que tener ojo acá. ¿No? En base 10 es 0,25. Veamos cómo es en base 2, ¿cierto? Nos tiene que dar algo finito porque el de abajo es potencia de 2. Entonces aplicamos el algoritmo. El A0 nos tiene que dar 0, ¿cierto? Porque es un número entre 0 y 1, pero igual veamos. El A0 es la parte entera de un cuarto, que es 0. Bien. Entonces el F1, ¿qué será F1? A ver, esta cosa. Ahí sí. Entonces, ¿qué es el F1? El F1 va a ser el numerito menos su parte entera. Nos va a quedar lo mismo. Entonces, calculemos el primer decimal. Entonces, el primer decimal va a ser 2 veces F1, que entonces va a ser un medio, ¿cierto? Va a ser 2 veces un cuarto, un medio, que esto va a seguir siendo 0. Entonces, el primer decimal es 0. Veamos cómo es el segundo decimal. Entonces, para ello calculamos el F2. El F2 entonces tiene que ser 2 por F1 menos la parte entera de 2 por F1. 2 por F1 es un medio y la parte entera de 2 por F1 es 0. Por lo tanto, esto es simplemente un medio. Entonces, ¿cómo va a ser el segundo decimal? Va a ser la parte entera de 2 por F2, pero F2 es un medio, por lo tanto, la parte entera de 1. Y la parte entera de 1 es 1, ¿cierto? Que 1 es un entero. Entonces la 2 es 1. El segundo decimal es 1. ¿Cómo sería el F3? Entonces el F3 tiene que ser 2 veces F2 menos la parte entera de 2 veces F2. Entonces esto es 1, ¿cierto? Y la parte entera de 1 es 1 también, así que esto es 1 y esto es 0. Entonces el A4, el A3, perdón, tiene que ser parte entera de 2 por 0, que esta parte entera de 0, que es 0. Y si se fijan, aquí nos van a empezar a dar puros ceritos porque parte entera de perdón, calculemos ahora el A4, para eso calculamos el F4, tiene que ser 2 por F3 menos la parte entera de 2 por F3. Pero F3 es 0, así que todo esto tiene que ser 0. Y se va a ir repitiendo el proceso para calcular bueno, aquí el A4 tiene que ser la parte entera de 0, ¿cierto? Nuevamente. Para calcular el F5 va a depender del F4, pero el F4 es 0. Por lo tanto, todo eso va a ser 0. Por lo tanto, el A sub 5 también tiene que ser 0. Y así, ¿cierto? Esta cosa nos va a dar puros ceritos. Entonces aquí el A sub n tiene que ser 0 para todo n mayor o igual a 3. Entonces, si se fijan, lo bacán fue hasta acá nomás, hasta el segundo decimal. Entonces, el 1/4 en base 2 se puede escribir como 0,010000, ¿cierto? Primer decimal nos dio 0, segundo decimal nos dio 1, tercero 0, después puro 0. Bueno, y esto uno lo escribe así, ¿cierto? Entonces, en base 2, el 1/4 es como el 1/10 de base 10. Por eso cambiar de base es cambiar todas las cosas. Aquí ya no es 0,25, sino que ahora es 0,01. ¿Tienen alguna duda? Igual avance un poco rápido en el tema del algoritmo. Si alguien tiene alguna queja o algo que no entendió, es simplemente ir aplicando el algoritmo. Entonces, por ejemplo, la pregunta
La pregunta 16 es eso. Es aplicarle el algoritmo a 2/7 y a 3/5. Y ahí es ir simplemente calculando parte entera, multiplicando por 2, restar, parte entera, así. Yo hice aquí el de 2/5 y me dio un decimal semiperiódico en base 2. El de 2/5 sí que no hay ninguno de los de acá, sí. Ya, entonces, ¿no hay dudas? Si no hay dudas, podemos pasar a ver un poquito de sucesiones, que es un poquito más complicado que esto. Sucesiones de Cauchy. Vamos a volver a cálculo 1 un poquito. Sí, que toda esta parte se hizo para construir nuevamente, como les decía, los reales. Nosotros construimos a los reales con cortes de Dedekind, ¿cierto? Y los reales también se pueden construir con unas cosas llamadas sucesiones de Cauchy. Hay otras construcciones, quizás que son un poco más rebuscadas, por ejemplo, con el principio del encajonamiento, que también se ve a veces en cálculo, y con ese principio también uno puede construir a los números reales. Nunca he leído así esa construcción. Y la de Cauchy es como la más conocida de todas. O sea, la que hizo Cantor con sucesiones de Cauchy. Y entonces, construir a R con la teoría que tenemos no es tan difícil, ¿cierto? O sea, simplemente es encontrar un conjunto que tenga dos operaciones, que haga que este conjunto sea un cuerpo, que tenga una relación de orden, que haga que el cuerpo sea ordenado y que además sea completo, ¿cierto? Si cumple esas tres cositas, inmediatamente es isomorfo a R. Y no hay que probar nada más, ¿cierto? O sea, si yo encuentro algo con todas esas propiedades, inmediatamente es R y es otra construcción para R. Y con las sucesiones de Cauchy pasa algo así. Entonces, ¿cuál quería ver? Quería ver. Bueno, quizá aquí recordar lo que era una sucesión de Cauchy. Está escrito aquí. Está escrito aquí. Esta, si se fijan, la 8, por ejemplo, les dan la definición de sucesión de Cauchy y le piden demostrar que toda sucesión de Cauchy es acotada. Eso probablemente ustedes lo hicieron en cálculo, así que a lo mejor se pueden acordar de algo, de cómo se hacía esto. Entonces, esta es la definición de sucesión de Cauchy, la vamos a anotar aquí, por si alguien no la recuerda. Entonces, obviamente estamos viendo sucesiones de Cauchy en Q, ¿cierto? Estamos suponiendo que todos los términos están en Q. Uno los ve en realidad en los reales, ¿cierto? Pero como nuestro objetivo es construir a R, no podemos trabajar con reales, ¿cierto? Entonces, tenemos sucesiones de Cauchy. Entonces, ¿qué es una sucesión de Cauchy? Bueno, es una sucesión que satisface esta cosa de aquí, que, dicho en palabras más sencillas, es que a partir de un cierto índice, ¿sí? Los elementos de la sucesión, los elementos de la sucesión empiezan a juntarse, ¿sí? Esto de aquí nos indica que los elementos están tan cercas como yo quiero a partir desde este elemento. Entonces yo tengo una sucesión, entonces tengo A1, A2, A3, etcétera, llego hasta el AN sub 0. A partir de ese término hacia adelante, todos los términos empiezan como a estar muy juntitos. Eso es una sucesión de Cauchy. Y bueno, matemáticamente se puede escribir así, ¿cierto? ¿Y por qué las sucesiones de Cauchy por qué no haber escogido, por ejemplo, sucesiones convergentes? Porque las sucesiones de Cauchy, siempre se acercan no, perdón, ¿por qué no haber escogido sucesiones normales? Como, no sé, pues, sucesiones arbitrarias. Uno escoge sucesiones de Cauchy porque las sucesiones de Cauchy siempre se acercan a algo, siempre.
Pero siempre, siempre, siempre. Porque si lo piensan, los términos empiezan a juntarse. Entonces, en algún momento tienen que estar como topando en algo. ¿Cierto? No pueden avanzar hasta el infinito. Tienen que estar topándose en algo en donde todo empiezan a juntarse. Entonces, las sucesiones de Cauchy son especiales por eso, porque los términos empiezan a juntarse en algo, en algún lado, y esas cercanías son las que nos sirven para describir lo que queremos hacer ahora. Entonces, ¿qué cosa iba a hacer? Ya, eso, la definición de sucesión de Cauchy, si alguien se la había olvidado. El problema 8, mostrar que simplemente es acotada. Aquí un consejo que le puedo dar al grupo que le tocó esta es ocupar la definición de sucesión de Cauchy, o sea, ocupar esta definición y estudiar simplemente los términos, estudiar simplemente, si quiero mostrar esto, aquí con una mejor, si quiero mostrar que existe un C mayor a 0, tal que todos los términos son menores a ese C, para todo. Entonces, lo que le aconsejo a ese grupo es trabajar simplemente con n's mayores a n0. Al n0 que les tira la definición de sucesión de Cauchy. Porque para n menores o iguales a 0, van a tener finitos términos. Entonces, como van a tener finitos términos, es fácil acotar a esos finitos términos. Lo difícil es acotar a los infinitos términos, que están desde el n0 hacia adelante. Acotar finitos términos es fácil, ¿cierto? Porque cada uno de los términos tiene que ser menor a algo, y entonces uno puede tomar el máximo de todos esos algos como una cantidad finita, y esa cantidad finita de términos ya va a estar acotada bien. Lo difícil es acotar los infinitos términos que están desde el n0 hacia adelante. Y eso ustedes lo pueden hacer con la definición misma de sucesión de Cauchy. Pero eso se hizo muchas veces en cálculo, así que yo espero que se puedan acordar. ¿Ya? Entonces esa quizás no es tan difícil. O sea, esta de aquí. Entonces, voy a copiar todo esto. No los voy a comentar así por encimita nomás. Sí. Y ahí. Ya, entonces la 9 sale, demuestre que el conjunto S de sucesiones de Cauchy de números racionales es un anillo conmutativo con unidad. Nota, empiece por definir la suma y el producto de sucesiones de Cauchy. Ya, entonces la 9 nos define un conjunto, que es el conjunto S. Aquí, en este conjunto, van a vivir sucesiones. ¿Cierto? Recuerden que esta es la notación para sucesiones, en donde esta sucesión es de Cauchy. Es decir, son todas las sucesiones que satisfacen esto de aquí, ¿cierto? Entonces quiero probar que este conjunto, el conjunto de las sucesiones de Cauchy, con una cierta suma y con un cierto producto, forma un anillo conmutativo y con unidad. Esta es la primera parte de la construcción que queríamos hacer de R. Sí, aquí el S, más adelante van a ver que es re importante para definir al R, a este R de aquí. Y la suma, bueno, lo primero, como quieren ver que esto es un anillo, tienen que definir una suma y un producto, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí se los voy a dar porque no es tan... Igual es un poco obvio cómo se define la suma. Entonces, tomo dos sucesiones, ambas de Cauchy, ¿cierto? Ambas tienen que vivir en S. ¿Y cómo voy a definir la suma? Bueno, la voy a definir término a término. ¿Sí? Así voy a definir la suma. Tomo dos sucesiones y las voy sumando término a término. Tomo el x1, lo sumo con el x1 tilde. Tomo el x2, lo sumo con el x2 tilde. Y eso nuevo que me dé lo defino como la sucesión. Y el producto
como ya deben estar imaginándose, es el producto coordenada a coordenada. ¿Ya? Esto, ustedes lo están definiendo así, pero tienen que demostrar que está bien definido. O sea, aquí, entonces tienen que demostrar, ¿a qué me refiero con que esté bien definido? Que la suma de dos sucesiones de Cauchy sigue siendo una sucesión de Cauchy. O sea, sigue estando en ese, no se escapa. Tiene que ser una operación binaria. El producto de dos sucesiones de Cauchy también tiene que seguir siendo una sucesión de Cauchy. Tiene que ser una operación binaria. Entonces tienen que demostrar que si x, n y x, n tilde están en S, entonces la suma tiene que estar en S y el producto tiene que estar en S. Y ahí recién tendrían las operaciones para S. Entonces, si demuestran eso, entonces recién van a tener a S con su suma y con su producto. Listo, bien definido, ¿cierto? Que van a hacer operaciones binarias en S. ¿Y qué tenían que mostrar acá? Que es un anillo conmutativo y con unidad, ¿cierto? Aquí entonces tienen que mostrar que esto es un anillo. Recuerden lo que era un anillo, era que con la suma esto fuese un grupo abeliano. Ahí tienen que devolverse un poco a lo que era grupo abeliano en estructuras. Que la asociatividad, ¿cierto? Entonces, si toman tres sucesiones de Cauchy, aquí x tilde por así, entonces esto va a ser lo mismo que haberlo hecho así, ahí, y ahí. ¿Sí? Esto es la asociatividad de la segunda operación, ¿cierto? ¿Y qué más? Y que distribuya, ¿cierto? Que el producto distribuya en la suma. Eso también era importante. Entonces aquí ustedes tienen una suma acá dentro. Y entonces el producto tiene que repartirse, respetando el orden, ¿cierto? Porque esto, bueno, hay que mostrar que es conmutativo, ¿cierto? Así que aquí en este caso da lo mismo el orden. ¿Sí? Y por la izquierda también, ¿cierto? Por la derecha y por la izquierda. ¿Ya? Tienen que mostrar que es conmutativo, o sea, tienen que mostrar que el producto de dos sucesiones de Cauchy da el producto al revés, ¿cierto? Y tienen que mostrar que existe un 1, ¿cierto? Una unidad. Bueno, y aquí el 1 quizás se los puedo dar yo. El 1 es simplemente la sucesión constante 1. ¿Cierto? Este es el neutro. El neutro multiplicativo en S. Y pruébenlo también, ¿cierto? Pero es producto coordenada a coordenada. Entonces el 1 se multiplica con puros racionales, no le hace nada, que a los racionales de la otra sucesión. Entonces con esto, S, con la suma y el producto, es un anillo conmutativo y con unidad. Así que esta es relativamente sencilla, ¿cierto? Esta no tiene muchas complicaciones. La 10 demuestra que ese no es un dominio de integridad. Aquí también los puedo ayudar. Aquí hay muchas formas de hacer esto. Entonces, ¿qué significa que el S no sea un dominio de integridad? Quiere decir que si yo multiplico dos cosas distintas de cero, esto me puede dar la sucesión cero. En este caso es el neutro de acá, ¿cierto? Aquí eso quizás es importante. Aquí el neutro con la suma sería la sucesión constante cero, ¿cierto? Y el neutro con el producto tiene que ser la sucesión constante 1. Entonces, ¿cómo demuestro que
que no es un dominio de integridad. Entonces lo que buscamos dos sucesiones. Lo voy a escribir con un N acá abajito nomás. Creo que ya lo estoy haciendo así hace rato. Dos sucesiones distintas a la sucesión nula y que el producto nos da la sucesión nula. ¿Cierto? Algo que en R no puede pasar, ¿cierto? Por lo tanto, esto ya sabemos que esto no va a ser el R que vamos a definir. Entonces, tienen que buscar dos sucesiones no nulas que hagan esto. Entonces, hay infinitas sucesiones que les sirven. Entonces, por ejemplo, no sé, pues definan al xn, o sea, al xn, ¿cómo lo escribo? Por ejemplo, no lo voy a dar, pero una idea nomás. Al xn como 1, al, al x1, al primer término de esta sucesión como 1, y a los siguientes como 0. ¿Cómo puede ser xn tilde? Si se fijan, esta sucesión de aquí es no nula, ¿cierto? Porque tiene un término no nulo. Esta ya tiene que ser distinta esto de acá, pues x1 es distinto de 0. Entonces yo les doy esta sucesión, usted, al equipo que le haya tocado esta, puede ver si la toma o no. ¿Sí? Esta, bueno, tienen que mostrar que también es de Cauchy, ¿cierto? No, no es tan sencillo. Entonces ustedes la pueden definir así, el primer término es 1 y todos los demás son todos 0. ¿Cómo tiene que ser x tilde entonces para que este producto sea igual a 0? Por supuesto, no pueden tomar x tilde como 0, sino eso ya no sería un dominio de integridad. Tienen que encontrar otra sucesión no nula que al operarla con esta, les dé todos los términos 0. Y recuerden que esto es coordenada a coordenada. Entonces el x1 se tiene que multiplicar con la primera coordenada de acá y todos los otros 0 con todas las otras coordenadas de acá. Bueno, ahí ustedes ven. ¿Ya? Y entonces el chiste es que eso convierte a S con la suma y con el producto, no es un dominio de integridad. Y la pregunta, creo que es otra pregunta, la misma, es, deduzca que ese no es cuerpo. Bueno, y ahí ya ustedes tienen que ver entonces cuál es la relación entre, y tienen que retroceder un poquito a estructuras. ¿Cómo se relacionan los cuerpos con los dominios de integridad? ¿Son todos los dominios cuerpos? ¿Son todos los cuerpos dominios de integridad? Ahí tienen que recordar. Entonces, pero esto era la parte más, esencialmente lo sustancial de esa pregunta. Entonces, listo. Si se fijan, la 11 es la típica pregunta de relación de equivalencia, o sea, de demostrar las tres cositas, transitividad, refleja y simetría, ¿cierto? Les dan una relación, se define de esa forma, y tampoco no es tan complicado. O sea, lo que se hace acá, aquí entonces 11, entonces lo que se les define, eh, entonces diremos que una sucesión de Cauchy, aquí son muchas definiciones, diremos que una sucesión de Cauchy converge a cero si pasa esto, ¿cierto? O sea, lo que teníamos de cálculo, de que a partir de un cierto índice, los términos de la sucesión se hacen muy chicos, o se acercan tanto a cero, como uno quiera. Entonces, se define en S
en S se define, ¿qué era S? Ese era el conjunto de sucesiones de Cauchy. Se define como, entonces, colita, como dos sucesiones se van a relacionar. Entonces, dos sucesiones se relacionan. Dos sucesiones se relacionan. Sí y solo sí. Esta sucesión de aquí converge a cero. Con la definición de arriba, ¿cierto? Con la definición del mismo enunciado. Entonces, dos sucesiones van a ser equivalentes. Sí, solo sí, su diferencia converge a cero. Entonces aquí tienen que mostrar que es, entonces, simétrica, que refleja, ¿cierto? Esto quería decir que una sucesión se relaciona con, si una sucesión se relaciona con otra sucesión, entonces también lo hace al revés. Aquí colita. Refleja quiere decir que, o reflexiva también se le llama esta, que una sucesión siempre se relaciona consigo misma. Y transitiva la clásica, ¿cierto? Transitiva. Que si una sucesión se relaciona con una segunda sucesión y esa segunda sucesión se relaciona con otra sucesión, esta va a estar un poquito más complicada porque hay que empezar a jugar con los índices, con hartas cosas. Con esta otra sucesión, entonces la primera se relacionó con la segunda. Seguramente hay que ocupar desigualdad triangular en el valor absoluto. ¿Ya? Entonces se define esa relación de equivalencia y ustedes muestran esos tres puntitos de ahí y estarían listos con la 11. Sí. ¿Sí? ¿Cuál es el chiste de definir relaciones de equivalencia? Es pasar al conjunto de las clases de equivalencia. Y ese va a ser nuestro R. Entonces, en el 12 lo que uno hace es definir a... Entonces recuerden que cuando uno definía relaciones de equivalencia, después uno podía construir un nuevo conjunto que contuviera todas las clases de equivalencia. Pues aquí, antes de ver esto, ¿quién sería la clase del cero, por ejemplo? De la sucesión constante cero. Entonces, aquí van a vivir todas las sucesiones tales que xn menos 0 converge a 0. ¿Cierto? Así se definía la relación. Entonces, en una clase de equivalencia viven todas las sucesiones que se relacionan a esta de acá. O sea, aquí, por ejemplo, van a vivir todas las sucesiones. Como el 0 no hace nada, tal es que la sucesión converge a 0. Entonces aquí, por ejemplo, la sucesión 1 sobre n va a vivir acá. La sucesión 5 sobre n cuadrado va a vivir acá. Todas las que convergen a 0 viven ahí. Así que esto es un poquito enredado, pero si se lee tranquilito, yo creo que se puede entender mejor. Y entonces en la 12 lo que se hace es definir a R como el conjunto, y aquí obviamente le ponemos la letra R a propósito, como el conjunto de clases de equivalencia. Aquí viven todas las clases de equivalencia. ¿Sí? Entonces, a esto ustedes le tienen que dotar una suma y un producto. Entonces aquí en R defina una suma y un producto. Por supuesto que la suma va a tener que relacionarse mucho con la suma que teníamos en S. Esa misma o algo parecido tienen que poner en R. Entonces ahí nuevamente tienen que demostrar que esta cosa está bien definida, etc.
y mostrar entonces que R con esa suma y con este producto es un cuerpo. Y esto es lo importante. ¿Sí? Que con esa suma y con ese producto esta cosa es un cuerpo. Todas las propiedades de cuerpos se satisfacen bien fácil, menos la del inverso. La del inverso es un poquito complicada. Aquí tenía una ayuda, el tema del inverso. Esta. Entonces aquí todas las, bueno, casi todas. Esto me queda, voy a ver si lo pongo, no, el lema. Entonces, para ver que toda clase tenga inverso, porque aquí son clases de equivalencia, ¿cierto? Ya no son sucesiones, sino que son clases, más difícil aún, para ver que toda... entonces esto vive en R, tenga inverso. Quizás le sirva el siguiente lema. Esto como una ayudita nomás. Entonces, aunque no estoy muy seguro si este sirve, o sea, me acuerdo que el año pasado cuando hice el curso, ocupamos este lema, pero tengo una duda si es que lo tengo mal escrito. No, según yo no lo tengo mal escrito, pero igual. Le voy a preguntar al profe si es que sirve o no. Si es que no, entonces edito el video y lo subo arreglado. Entonces les puede servir este lema. Entonces tienen que encontrar una otra clase tal que al multiplicarla por esta les dé el 1. Que también tienen que encontrar un neutro acá. Todo eso va en la parte de cuerpo. Entonces si xn pertenece a S, tal que xn no converge a 0, eso es importante, no converge a 0. ¿Qué pasa si no converge a 0? Bueno, aquí lo importante es que la clase del xn de esta sucesión va a ser distinta a la clase del 0. Ya va a ser básicamente el neutro aditivo de ahí arriba, de R. Entonces, existe otra sucesión. Entonces, existe otra sucesión, B sub n, digamos, tal que el producto de estas converge a 1 cuando n tiende a 0. ¿Qué quiere decir que converja a 1? Quiere decir que la clase de esto por la clase de esto es igual a la clase del 1. No sé si estoy dando demasiada información ahí, pero este lema quizás sirva. No estoy muy seguro si es importante demostrarlo, pero yo igual lo demostraría, así que alcanza el tiempo. Ya, entonces, para que esto es cuerpo, las demás propiedades, que es anillo, conmutativo, que tiene unidad, son relativamente simples. Todo consecuencia de que S es un anillo conmutativo con unidad. Lo más peludo es ver el tema del inverso. Y ahí quizás ese lema sea útil. Entonces ahí con eso ya tendrían que R con la suma y el producto es un cuerpo. O sea, ya nos estamos acercando ya a lo que es R, ¿cierto? Necesitamos encontrar entonces este R, le tenemos que poner un orden. Si le ponemos un buen orden, entonces tenemos un cuerpo ordenado y después mostrar que el cuerpo es completo. Y ahí ya estaríamos diciendo que esto ya es otra construcción de R. Demuestra que R es la ordenado, define y demuestra que R es un cuerpo ordenado. Aquí el profe puso 2 veces la misma pregunta. Demuestra que R
es un cuerpo ordenado, y aquí demuestra que R con el orden y operación del ejercicio anterior es un cuerpo ordenado y completo. O sea, el 13 es básicamente mostrar que es completo nomás. Eh, ¿Tienen alguna duda? Igual he ido un poco rápido, como siempre. Igual era. Igual alcancé a hacer todo lo que quería hacer, así que me falta una cosita pequeña nomás y termino. Entonces, si hay alguna duda, me pueden escribir por el chat o hablar por el micrófono, ¿no? Sin vergüenza, ¿no? Nos devolvemos un poquito. ¿No? Entonces, algún, de algún orden. Entonces, lo que voy a definir acá es, entonces, para el orden, voy a definir el siguiente conjunto. Recuerden que para ver que un cuerpo es ordenado, basta con definir un conjunto que sea como, entre comillas, el conjunto de los números positivos, como lo que hicimos un poquito más arriba, en la semana pasada, acá. Para demostrar que un conjunto, no necesariamente un cuerpo, es ordenado, basta con definir este P de aquí. Así que hacer como, entre comillas, de nuevo, el conjunto de los elementos positivos. Ah, no, de hecho es eso, sí. Entonces, sin comillas. El conjunto de los elementos positivos. Entonces, uno puede definir un orden a partir de este P. Entonces, uno puede decir un elemento A es menor a un elemento B. Yo defino eso como si, solo si, B menos A está en P. O sea, B menos A es positivo. Entonces es una forma bonita de definir siempre un orden en algún conjunto, definiendo este conjunto P que cumpla todas estas cositas de aquí, y después definir, así como les dije, pues, de que un elemento le vamos a decir que es menor a otro, si, solo si, B menos A está en P. Y entonces en S, no miento, no en S, en S, no en el conjunto de las clases de equivalencia, sino que en el otro, en el que era más grande, definimos P como, entonces a P lo vamos a definir como el conjunto de sucesiones, creo, sí. Entonces este hace el conjunto de sucesiones, tales que, allí voy a ver cómo era, se me olvidó. Existe un R mayor a 0 y existe un K. La definición de este P es un poquito abstracta, pero ya explico ya cómo lo es. Tales que xn es mayor o igual a R si n es mayor o igual a K. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy definiendo qué sucesiones para mí van a ser las positivas. ¿Sí? O sea, estoy definiendo que las sucesiones positivas son básicamente las que no convergen a cero. Esto es como una especie de negación de no converger a cero. Y van a ser entonces las sucesiones positivas y que no convergen a cero. Entonces, ese va a ser el conjunto de las sucesiones positivas en S. Por eso le puse P. Entonces hay que mostrar todo lo del ejercicio anterior, todas estas cositas de aquí. Y entonces el orden que uno puede hacer lo puede definir de esta forma. Definamos la relación de orden como así. Entonces aquí use el ejercicio 4 para definir un orden en S, ¿cierto? Nosotros necesitamos un orden en R, no en S.
Y entonces el orden en R es fácil si uno lo tiene en S. Entonces, dos clases. Entonces, una clase va a ser menor o igual a otra clase. Sí, solo sí. Las sucesiones de adentro. Aquí. Sí, solo sí. Entonces, esto está en P. Sí, o bien son lo mismo, ¿cierto? Claro, esto nos dice entonces que aquí me equivoqué. Xn menos X está en P, o bien, entonces esta parte aquí arriba lo que nos está diciendo básicamente es que lo que nos dice básicamente es que la sucesión X tilde es mayor a la sucesión Xn, mayor estricto, o bien son lo mismo. Y bueno, otra forma de definirlo, esto es, entonces, Xn es mayor a Xn, ¿cierto? Esto con el orden que se define según el ejercicio 4, o bien esta diferencia converge a cero, ¿cierto? Porque si son iguales, quiere decir que se relacionan, y si se relacionan, quiere decir que su diferencia converge a cero. Aquí siempre hay que devolverse a lo que significaba la relación. Estamos trabajando con clases de equivalencia. Entonces, con eso, uno puede hacer que R sea un cuerpo ordenado. Entonces, aquí eso ya estaría bien. Y la parte de completo se las dejo a ustedes, pero probablemente tengan que demostrar que ¿cómo era? Bueno, lo clásico, ¿cierto? Si dan un conjunto no vacío, acotado, tienen que demostrar que existe una cota menor. Y todo eso, probablemente, no sé, yo no he hecho el ejercicio, voy a tratar de hacerlo, todo eso se reduce a demostrar que toda sucesión de Cauchy converge a algo concreto en R, alguna clase de equivalencia en R. Pero aquí en la parte completa no estoy muy seguro. Voy a preguntar al profe mejor. Y eso. ¿Tienen alguna duda? Que ya no hay más. Creo que ya se acabó. Hice casi todo el libro que traje acá. Si tienen alguna duda, si no, terminamos aquí entonces. Ya nos quedarían como... Nos deben quedar... Creo que esta es como la penúltima ayudantía conmigo. Sí, como la penúltima ayudantía. Ya nos quedaría solamente una ayudantía conmigo. Con la Gaby les quedarían... Una también parece, sí. Una porque la próxima semana no hay clase, así que... Así que eso. Nos vemos entonces en 2 semanas, en 3 semanas más. Y ahí probablemente comentemos cosas de Q, porque ahora lo que hace el profe el jueves es construir a Q. Una construcción que seguro algunos ya conocen ya, que se construye a partir de Z. Y eso ya sería lo último ya de sistemas. Así que... y naturales, no... No. No creo que haya tiempo para ver naturales, pero... entonces, como en 3 semanas más estaríamos comentando cosas de Q. Que es harto más fácil de esto de sucesiones de Cauchy y de decimales. Así que... Entonces nos vemos como en un mes más y que se encuentren bien. Eh, Estamos entonces ahí hablando si es que tienen dudas acerca de la tarea. Chao. Chao, Claudio, gracias. Chao. Chao, 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 Karina. Chao.
Chao, Leo, que estén bien. Chao, Claudia. Chao, chao, chao.